Estamos hoy para estudiar lo que la Escritura nos habla en una de las profecías que aparece en el libro del profeta Zacarías. Vale mencionar un poco el contexto histórico en el cual se presentan estas profecías. Son palabras de consuelo que Yahweh le da al pueblo de Israel, palabras realmente animadoras para aquellos que estaban luchando en contra de sus enemigos, en contra de los agentes de Satanás, que trataban siempre de impedirle que pudieran llevar a cabo una de las tareas más grandiosas que el pueblo de Israel haya tenido que enfrentar, que era volver de Babilonia, del exilio, volver de donde Yahweh los había llevado por castigo mismo, por sus pecados, y reedificar Jerusalén. Esa gran tarea, esa gran obra que habían ido a hacer hasta incluso los sacerdotes levitas, trabajando hombro a hombro con el pueblo para poder reedificar tanto el templo como los muros, como toda la ciudad, y volver a restablecer el culto hebreo. Esta gran tarea quería ser impedida por Satanás, porque todos los ritos y ceremonias que se llevaban a cabo en Jerusalén eran profecías y eran mensajes, era el evangelio eterno que era predicado a través de símbolos y figuras, tanto los sacrificios de cordero, las fiestas solemnes, cada una de ellas con un mensaje particular, un mensaje especial, eran una amonestación constante para el mundo. Por eso Satanás quería impedir que esta obra se llevara a cabo, quería impedir por todos los medios que los israelitas pudieran volver a restablecerse en Jerusalén y volver a restablecer el culto que Yahweh había ordenado. Por eso Satanás siempre atacó la ley de Dios y atacó las fiestas solemnes, las fiestas de Yahweh, ¿sí? Siempre las quiso destruir. Hasta el día de hoy sigue diciéndole a aquellos que han aceptado el Mesías, a aquellos que se dicen cristianos, que las fiestas de Yahweh no tienen validez, no tienen valor alguno. Sin embargo, todos los acontecimientos proféticos que han de ocurrir, que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo de ahora en más, están relacionados con las fiestas solemnes. Todo tiene que ver con el calendario agrícola de Israel, y todo tiene que ver con las fiestas, ¿sí? Con la fiesta de los panes sin levadura, que ahora estamos viviendo plenamente en los días de los panes sin levadura, con las primicias, con Pentecostés, con las trompetas, con el Yom Kippur, el Día del Perdón, y también con la fiesta de las cabañas. Por eso en la Biblia vamos a ver que los símbolos siempre se repiten, que tienen que ver con las fiestas solemnes. Todo el Nuevo Testamento no puede entenderse si no estudiamos las fiestas solemnes. Y si alguno la quiere estudiar, puede ir a Levítico capítulo 23 y así repasar una por una cuáles son las fiestas. Pero ahora vamos al tema. En ese contexto es que Yahweh le da a Zacarías una visión mostrándole al sumo sacerdote Josué, ¿sí? Y vamos a leer en Zacarías capítulo 3, y vamos a ir al versículo 1, y vamos a empezar a leer esta visión, y vamos a detenernos en cada versículo para repasar algunas ideas, algunos conceptos. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías está en el Antiguo Testamento, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Interesante esta visión. A lo largo de la visión vamos a darnos cuenta de algo muy, muy llamativo, muy interesante. En este juicio, o en esta acusación, en esta escena que vemos acá, vamos a ver a tres seres, en realidad 4 contando a Josué, pero aparte de Josué, 3 seres. Vamos a ver a Yahweh, que aquí aparece como Jehová, el nombre españolizado del creador es Jehová, pero en realidad el original es Yahweh. Vamos a ver a Yahweh, vamos a ver aparte al ángel de Yahweh, y vamos a ver a Satanás. Y fíjense qué interesante, ¿sí? Yahweh, el ángel de Yahweh y Satanás. Y ese mismo orden, esa misma escalera, era la que había antes de que Lucifer se convirtiera en Satanás, antes de que Lucifer cayera en pecado. En el cielo estaba Yahweh, estaba el hijo de Yahweh, ¿sí? Que es Yahshua el Mesías, y después seguía Lucifer.
y en ese mismo orden están presentados en esta visión, solo que ahora Lucifer cumple el lugar de acusador, de enemigo, de adversario, ¿sí? El versículo 1 dice entonces: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás se propuso destruir la obra que ellos querían llevar a cabo de reconstruir Jerusalén, trayéndoles nuevamente a la memoria todos sus pecados y volviendo a refregarles en la cara los pecados por los cuales ellos habían sido exiliados. Y Josué, que era el sumo sacerdote y representaba al pueblo, se veía cargado de todos estos pecados. Aunque él obviamente reconocía sus pecados, aún así confiaba en la misericordia de aquel que podía perdonarlos. Sin embargo, Satanás estaba ahí con su labor, con su tarea de acusar. Esa es la tarea de Lucifer. Vamos a ver un versículo bíblico que nos habla acerca de esto, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver allí, en el capítulo 12, aparece una visión también representando a Lucifer como el dragón y también representando a la iglesia como una mujer vestida de sol. Y en el versículo 10, en medio de este gran conflicto, dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Interesante también este versículo. Ha sido lanzado fuera, dice, el acusador, dice que ha venido la salvación y el poder de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. De vuelta, el mismo orden. Dios, el Padre, Yahshua, el Mesías, el Cristo, ¿sí? Siempre ese orden. La Biblia no nos habla de una trinidad o de algo parecido así, o un Dios trino ni nada por el estilo. Ha venido la salvación de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Nuevamente la jerarquía. Yahweh, el ángel de Yahweh, y Satanás el acusador. El Padre, el Hijo y Lucifer. Así era en el cielo, hasta que Lucifer cayó. Ahora el que ocupa el lugar de Lucifer en el cielo es Gabriel. Eso es lo que nos muestra la Escritura como el ángel más exaltado después del Hijo de Elohim, es el ángel Gabriel. Entonces dice que el acusador, dice el que acusaba, dice el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es el trabajo de Lucifer? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El trabajo del adversario, del enemigo de Elohim, es acusarnos, es señalarnos constantemente. Ahora, yo pregunto, ¿tiene motivos por los cuales acusarnos delante de Dios? Por supuesto que sí, porque todo ser humano ha pecado. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, Satanás tiene un asidero, tiene de dónde agarrarse para reclamarnos a cada uno de nosotros como suyos. Satanás no solamente reclamaba a Josué como suyo, sino que también reclamaba a Moisés como suyo. Y sabemos por la Escritura que Moisés murió, pero también resucitó y ascendió al cielo. Sin embargo, antes de que resucitara, cuando Yahshua fue a buscar a Moisés para llevarlo como primicia de la salvación, Satanás lo reclamaba como suyo. Y vamos a ver que se repite la misma historia. Después vamos a leer el versículo que aparece en Judas. Pero Satanás tiene constantemente una tarea de reclamarnos a usted y a mí, a cada uno de nosotros como suyo. Y en teoría, si nosotros vamos a los argumentos de él, le pertenecemos. Y él nos echa en cara constantemente nuestros pecados. Cosas que han pasado, que hemos vivido ya anteriormente, él las vuelve a traer a nuestra vida. Muchas veces la depresión de muchas personas que sufren y que viven angustiados tiene que ver con que Satanás vuelve a traerles a la mente cosas del pasado, cosas que ellos hicieron o cosas que a ellos le hicieron. Y la incapacidad del ser humano a veces de perdonar y la ausencia de un Dios que perdona nuestros pecados, la ausencia de un Cristo que nos limpia y que nos renueva, hace que constantemente estemos viviendo en el pasado y vivamos
sufriendo de nuevo en nuestra mente las cosas que nos hicieron daño antes. Y Satanás tiene ese propósito, reclamarnos como suyo y traernos a la memoria todas aquellas cosas que hicimos mal. Pero Yahshua tiene otro propósito. Nuestro Salvador, que aquí aparece como el ángel de Yahweh, tiene otro propósito. Vamos a seguir leyendo. El versículo 2 dice, y dijo Yahweh a Satanás. La gran mayoría de las versiones se entiende un poco mejor porque dice, el ángel de Yahweh le dijo a Satanás, ¿sí? Pero vamos a leerlo como está aquí escrito. Dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satán, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? El ángel de Yahweh, o sea, Yahshua, el Hijo de Dios, el sobrenombre gentil, sería Jesucristo, le dice a Satanás, Yahweh te reprenda, Yahweh que ha escogido a Israel te reprenda. ¿No es este acaso un tizón arrebatado del fuego? Yahshua disputa, pelea con Satanás por cada uno de nosotros. Una referencia bíblica sobre esto es lo que mencionamos recién, en Judas, versículo 9. Vamos al libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, casi al final de la Biblia. Judas, versículo 9. Dice lo siguiente. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí Yahshua aparece como el arcángel Miguel. Miguel aparece tanto en Judas como en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, también en el libro de Daniel, capítulo 12, siempre aparece peleando o luchando. En el Apocalipsis 12 aparece luchando Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. En el capítulo 12 de Daniel aparece que Miguel se iba a levantar de parte de los hijos del pueblo de Dios para defenderlos del tiempo de angustia. Y aquí en el versículo 9 de Judas aparece Miguel peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Este que aparece aquí, este arcángel Miguel, no es nada más ni nada menos que Yahshua. Y hasta pareciera ser que Miguel es el nombre de batalla de Yahshua, porque siempre aparece cuando está en un conflicto, cuando está en una pelea. Y en este caso está peleando con Satanás, reclamando a Moisés, el cuerpo de Moisés, como suyo. Satanás dice, no, pero Moisés golpeó la roca. Golpeó 2 veces la roca cuando tú le dijiste que tenía que golpearla solamente una vez. Moisés pecó. Y sí, era verdad, Moisés había pecado. Moisés estaba viejo y cansado, el pueblo de Israel ya lo tenía harto de sus quejas y de sus murmuraciones, y Satanás aprovechó la debilidad de este gran líder, de este gran jefe espiritual que tenía el pueblo de Israel, y lo tentó para que pecara. Pero aún con ese pecado, Yahshua lo resucitó. Él pagó la consecuencia de ese pecado, que fue la muerte. Es decir, Moisés fue muerto. ¿Sí? Su cuerpo bajó al sepulcro. Sin embargo, después de eso, fue Yahshua, por gracia y misericordia, a resucitarlo. Entonces, este Yahshua que aparece aquí como Miguel, es el que pelea por nosotros. Y él le dice a Satanás, no, Emanuel no te pertenece. Yo sé que Emanuel hizo esto, hizo lo otro, pero yo di mi vida por él. ¿No es acaso él un tizón arrebatado del fuego? Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 3. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Sabe lo que representa, hermano, las vestiduras viles que tenía puesto el sumo sacerdote Josué? La Biblia nos habla de que nuestra justicia, nuestras obras, las cosas que nosotros podemos hacer para autojustificarnos, son como ropa sucia. Vamos a ver Isaías capítulo 64, versículo 6 y versículo 7. Isaías capítulo 64, versículo 6 y versículo 7. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti.
por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué significa que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia? Que si yo quiero ganar la salvación por mí mismo, si yo quiero demostrar que soy tan bueno, que yo puedo hacer esto, cumplir esto, guardar esto, tal o cual mandamiento, eso de nada sirve. Solamente la justicia de Yahshua, la justicia de Cristo, es la que puede a mí limpiarme, es la que puede sacarme esos trapos de inmundicia y ponerme ropas de gala. Por más que yo me esfuerce, no puedo autojustificarme. La justicia tiene que venir de parte de otro. Es otro el que me tiene que vestir a mí. Usted sabe que los sumos sacerdotes, cuando tenían que ofrecer servicio en el templo, en el santuario, era otro el que lo bañaba. Alguien tenía que venir, bañarlo y vestirlo. ¿Por qué no podía el sumo sacerdote hacerlo por sí mismo? El mensaje era que el ser humano es justificado por otro, no a sí mismo. Y los seres humanos somos muy propensos a autojustificarnos. Siempre tratamos de buscar una explicación a nuestros pecados, ¿sí? Una excusa para las cosas que hacemos. Y no podemos justificarnos. Tenemos que caer rendidos delante de Yahshua, confiando en su misericordia, de que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y no solamente eso, sino también limpiarnos de toda maldad. Entonces dice que Josué estaba vestido con vestiduras viles delante del ángel. Y el versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Yahshua, una vez que nos cambia nuestras ropas sucias que teníamos, nos dice, mira que ahora tenés ropas de gala. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué llama la atención a este punto? Porque ahora las cosas han cambiado. Ahora yo no puedo seguir viviendo como si tuviera las ropas sucias. No puedo seguir viviendo como un pecador. Porque si Yahshua me ha limpiado de los pecados, yo no puedo seguir pecando. Yo no puedo seguir viviendo una vida de desobediencia. Si Yahshua realmente ha cambiado mi vida y ha quitado las ropas sucias, entonces mi vida es una vida nueva y es una vida de santidad. Entonces Yahshua le dice a Josué, mira que yo te he cambiado y te he puesto ropas de gala. Hay una parábola que tiene relación con esto, la vamos a ver después de la segunda canción. Vamos a escuchar la segunda canción de la noche y enseguida volvemos con el significado de las ropas de gala. Personas que están en la escritura fueron hombres, seres humanos que por la fe vencieron y fueron obedientes a la palabra de Yahweh. Por supuesto, algunos sí, otros no, y que incluso Yahshua mismo, cuando vino a este mundo, se hizo un ser humano 100%, o sea, de carne y hueso, y sufrió las mismas tentaciones y las mismas penurias que pasa el ser humano, y se hizo un ser humano y para colmo un ser humano viviendo en una condición humilde, y desde esa condición fue obediente a todos los mandamientos de Dios, demostrando que el ser humano caído, pecador, puede ser obediente a la ley de Dios. Ese es el propósito de su venida. Más allá de morir por nosotros y pagar la deuda del pecador, también fue demostrar que el ser humano puede guardar todos los mandamientos de Elohim. Entonces vamos a seguir avanzando con el estudio. Mencionamos recién que el ángel de Yahweh le dijo a Josué, mira que yo ahora te he puesto ropas de gala. Vamos a ir a una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14 aparece la parábola de la fiesta de bodas. Y es interesante esta parábola, porque habla acerca de a qué se asemeja el reino de los cielos. Yahshua asemejó o hizo comparación, hizo parábola en muchos sentidos, en muchos aspectos, a lo que se puede asemejar al reino de los cielos, ¿sí? Y fíjense lo que dice capítulo 22 de Mateo, versículos del 1 al 14. Respondiendo Yahshua, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Presten atención, hermanos, si alguno todavía cree en la Trinidad. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un banquete, hizo una fiesta de bodas a su hijo. Un rey y un hijo. Yahweh y el ángel de Yahweh. Dios y su Cristo.
Eso lo leímos en Apocalipsis 12, en Zacarías 3, y ahora leemos en Mateo 22. Es semejante a un rey que le hace fiesta de bodas a su hijo. El rey sabemos quién es, y sabemos quién es su hijo, ¿sí? Y envió a sus siervos ¿quiénes son? Los profetas, ¿sí? A llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjense qué interesante, hermano. Habían invitados especiales a las bodas. Si bien a esas bodas podía asistir todo aquel que quisiera, habían invitados particulares, habían escogidos, pero esos escogidos no quisieron ir a las bodas, tenían cosas más importantes que hacer. Entonces, fíjense lo que pasa. Al oírlo el rey, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Saben que hay una ciudad que fue destruida con fuego? Esa ciudad fue Jerusalén en el año 70. Después de llamado tras llamado, tras llamado, tras llamado de Yahweh que hizo al pueblo judío en particular, en el año 70 se cumplieron las palabras del Mesías, cuando él dijo que de este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y eso se cumplió, esto era una profecía también. Entonces dijo a sus siervos, a los profetas: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos los escogidos. Saben ustedes, hermanos, que yo cuando leía esta parábola, tiempo atrás, sin entenderla por supuesto, decía: qué cruel que es el rey, porque cómo echa a una persona que no estaba vestida de gala. Quizá esa persona no tenía dinero con que comprarse ropa nueva para ir a la fiesta. Pero cuando volvemos a leer el texto nos damos cuenta de algunos detalles. Fíjense que dice que cuando el rey le pregunta: ¿por qué no estás vestido de boda o de gala?, dice que la persona enmudece. ¿Qué significa enmudeció? No había excusa, no había qué decir. ¿Por qué no había que decir? Porque justamente para entrar a la fiesta a cada invitado se le daba un vestido de boda. En la entrada se le daba a cada uno la ropa adecuada para la fiesta, pero hubo una persona, por lo menos esta que aparece aquí, que cuando le dieron el vestido de boda dijo: no, pero yo ya tengo mi propio vestido, yo ya tengo mi propia justicia, yo ya tengo mis propias obras. Y esas obras, hermanos, son como trapos de inmundicia, como leímos en Isaías. Nosotros necesitamos recibir vestidos nuevos para poder entrar a la fiesta de boda. Y ese vestido nos lo pone Yahshua el Mesías. Son sus obras y son su justicia que nos visten a nosotros y nos convierten en una nueva criatura. Y podemos decir con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Yahshua, Cristo, mora en mí. Esa es la vestidura que nosotros tenemos que recibir de parte de Yahshua para poder entrar a la fiesta de bodas. Volvamos a Zacarías. Volvamos a Zacarías capítulo 3, perdón. Zacarías capítulo 3, quedamos en el versículo 4, lo leímos recién. Yahshua le dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Versículo 5 dice: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Una traducción más correcta es: pongan un turbante limpio. La mitra es otra cosa, ¿sí? Mitra es un dios pagano y la mitra es la que usa el papa sobre su cabeza, que tiene forma de pez, es el dios solar Mitra, ¿sí? Pero esto es un turbante. Dice: póngale un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza
y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. ¿Saben lo que simboliza este turbante limpio? Cada uno de nosotros en este tiempo del fin, hermanos, va a ser o marcado para servir a la bestia, o va a ser sellado para servir a Yahweh Elohim. Y cada uno va a tener en su frente o el nombre que tiene la ramera, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o va a tener el nombre del Padre y de su Hijo escrito en su frente. No va a haber tres grupos, va a haber solamente dos grupos, los que tengan la marca de la bestia o el sello de Elohim. Y quiero llevarles a Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38, que nos hablan de este turbante que usaba el sumo sacerdote, y que Yahweh había mandado a Aarón confeccionar este turbante con una particularidad. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Éxodo 28, versículos 36 al 38, dice así: harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, fíjense la palabra, grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahweh, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, dice acá, o el turbante, por la parte delantera del turbante estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Yahweh. ¿Qué era lo que tenía escrito el turbante del sumo sacerdote Aarón en una lámina de oro en su frente? Santidad a Yahweh. Todas aquellas personas que reciben las vestiduras limpias también van a recibir el turbante, que es el sello de Elohim en su frente, que va a decir santidad a Yahweh, y que también, como habla en Apocalipsis acerca de los 144.000, van a tener el nombre de Dios y de su Hijo escrito en su frente. Vamos a seguir leyendo y vamos a avanzar al versículo 6. Fíjense lo que dice: y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, presta atención a estas palabras, el ángel de Yahweh va a hablar ahora, pero como va a hablar de parte de Yahweh, lo va a mencionar al Padre, pero después va a hablar como si fuera en primera persona. Sin embargo, es el Hijo, es Yahshua el que habla. Habla lo que el Padre quiere decir y se lo comunica a Josué. Fíjense lo que dice, versículo 6 en adelante. Y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Fíjense, hermanos, lo que venimos hablando en cada programa se cumple en cada porción de la Escritura. Esta visión de Zacarías es el Evangelio eterno. El mensaje de los tres ángeles es el Evangelio eterno. El mensaje de la Odisea es el Evangelio eterno. Siempre el mismo mensaje. Por gracia sois salvos, no por obras. Nadie puede hacer un trabajo que amerite su salvación. Usted no puede comprar la salvación con nada. Usted tiene que recibirla como un regalo. Ese regalo son las vestiduras limpias que Yahshua pone sobre nosotros, que son su justicia. Toda la ley guardada por Yahshua durante toda su vida, en perfecta armonía con los mandamientos de Dios. Eso se nos imputa a nosotros como nuestro, por gracia, no por obras. Usted no hizo nada para merecerlo. Pero una vez que recibimos eso y que estamos limpios, dice ahora estás limpio, yo te he puesto ropas de gala. Y ahora escuchá lo que dice Yahweh. Yahweh de los ejércitos dice, si guardas mis mandamientos, si andas conforme a lo que yo te digo. Ahora viene la obediencia, una obediencia que no es para ganar la salvación, no, ya hemos recibido la salvación por gracia. Ahora esa obediencia es una respuesta a nuestra salvación. Es más, es lo que dice Santiago, son las obras que testifican de nuestra fe, porque la fe sin obra está muerta en sí misma. Y el capítulo termina de esta manera. Dice así, el versículo 8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos,
he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Fíjese lo que dice Yahweh de los ejércitos, dice lo siguiente: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es su siervo el renuevo? O el pimpollo o el vástago, el que va a florecer del tronco de Isaí. Es Yahshua. Él es el Mesías. Él es el canal por el cual nosotros recibimos la bendición de la salvación, el don de la limpieza de nuestro corazón. Esto está en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Les pido disculpas por la voz, que estoy apenas recuperándome de una recaída que tuve de salud. Capítulo 23, versículos 5 y 6 dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré de David renuevo justo, un vástago justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Escuchen, hermanos, ¿cuál será el nombre con el cual hemos de llamar a Yahshua, al Mesías, al ángel de Yahweh, ¿sí?, al Cristo? Jehová, justicia nuestra. Yahshua, Yahweh, nuestra justicia. Y en hebreo se dice Yahweh Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu es Yahweh, justicia nuestra. Yahweh es nuestra justicia. Muy parecido al nombre que tenía Jesucristo o Yahshua. Yahshua significa Yahweh es nuestra salvación. Ese es el nombre que lleva el Mesías. A él tenemos que invocar. Tenemos que ir al Padre en el nombre de su Hijo. Tenemos que ir a través de Yahshua, arrodillarnos, buscarle, pedirle perdón de nuestros pecados y confiar en su salvación. A pesar de que Satanás constantemente nos acuse, confiar en que somos perdonados por medio de Yahshua. Y termina el texto, quiero terminar de leerlo, el capítulo 3 termina: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. La restauración de Israel, prometida a Josué y a todos los que trabajaban para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo, también es una promesa para cada uno de nosotros de que Yahweh ha de restaurar en nuestros corazones su justicia. Yahweh es nuestra justicia. Él va a hacer que nosotros vivamos en justicia, que podamos guardar sus mandamientos, que vivamos en obediencia y por lo tanto seamos felices, ya que el pecado o la violación de sus mandamientos son los que causan angustia, causan depresión, ansiedad y todos los males que nosotros sufrimos. O sea, todo lo que nosotros sufrimos es por causa del pecado. Si nosotros andamos en Cristo como nuevas criaturas, entonces vamos a ser más que felices aún en las peores circunstancias. El gozo verdadero, no la paz como el mundo la da, sino la paz verdadera va a inundar nuestro corazón. Así que este es el deseo que yo tengo para con ustedes, hermanos, en esta noche. Ya hemos llegado al final del programa. Quiero dejar los números telefónicos para todos los hermanos que se quieran comunicar. Pueden llamarnos por teléfono para recibir materiales de lectura, algunos libros, algunos folletos y también los DVDs, como hemos mencionado al principio del programa. Pueden llamarnos al número 011-4220-4284. 011-4220-4284 y el número celular es 1555-66-21. Bien, hermanos, el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche es una pequeña continuación, por así decirlo, aunque tiene su enseñanza particular, de lo que estuvimos viendo el martes. El martes estuvimos viendo Zacarías capítulo 3 y la visión del sumo sacerdote Josué, que era presentado delante de Yahweh, pero con el ángel de Yahweh intercediendo por Josué, poniéndole vestiduras blancas para justificarlo, ¿sí?, ante aquel que lo acusaba, que era justamente Satanás, que lo acusaba a Josué reclamándolo como propio, ¿sí? En el libro de Zacarías vemos esta visión en el capítulo 3 y en el capítulo 4 aparece otra visión que le es dada a Zacarías. Y ambas visiones son palabras de ánimo, palabras para fortalecer tanto a Josué como a Zorobabel. Zorobabel era el gobernante de Judá durante el cautiverio en Babilonia y Josué era justamente el sumo sacerdote.
dos autoridades levantadas por Yahweh, tanto una autoridad civil como la autoridad religiosa, habían sido levantados por Yahweh como caudillos para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén, cumpliendo así la profecía de Jeremías y la profecía también de Daniel, de que Yahweh iba a restituir a Jerusalén con su templo, con su muro y también con las fiestas solemnes, con el restablecimiento del servicio sacramental que año a año, día a día, tarde a tarde se celebraba en el santuario. ¿Por qué tenía que ser restablecido este servicio de símbolos? Porque cada una de las fiestas solemnes, cada uno de los ensayos que se hacían, eran mensajes en figuras, en forma del Evangelio. Y era la forma en que se predicaba el Evangelio, y era la forma en que Israel tenía que manifestar al mundo cuál era el amor de Dios, que había dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. El Evangelio eterno tenía que ser predicado por medio de las figuras de las fiestas solemnes, de los sacrificios de animales, y eso tenía que ser restablecido. Ahora, Satanás no quería que el templo se reconstruyese. Satanás no quería que los judíos vuelvan a Jerusalén, porque sabía perfectamente que si ellos volvían a Jerusalén, que si el servicio del santuario se restablecía, el Evangelio y la luz del amor de Dios iba a empezar a brillar nuevamente desde la capital, que tenía que ser la capital del mundo, Jerusalén, para iluminar a todo el mundo, para que todas las naciones viesen quién era el Dios de Israel, que había dado a su propio Hijo para salvación de la humanidad. La función de Israel era manifestar el amor de Dios al mundo, y Dios levantó a dos caudillos, Zorobabel y el sacerdote Josué. Y podemos ver un texto bíblico que se encuentra sobre esto en el libro de Esdras, capítulo 5. Vamos a Esdras, capítulo 5, y vamos a ver una pequeña referencia justamente a Josué y a Zorobabel. Esdras, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a notar acá una pequeña diferencia justamente que tiene que ver con las malas traducciones de los escritos antiguos con respecto al nombre de Josué. En Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2 aparece de otra manera. Dice así: Esdras 5, 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, dice el libro de Esdras. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Jesúa, que es Josué también, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Es decir, que Josué y Zorobabel a la cabeza, más los profetas que se dignaron a ayudar, y todos aquellos que habían sentido el llamado de reedificar la casa de Dios, comenzaron una obra, la obra de la reedificación del templo, reedificar el templo de Jerusalén. Y esta obra era constantemente objeto de todo tipo de burlas, de todo tipo de trabas, de todo tipo de maquinaciones de Satanás para que no se llevara a cabo. Entonces Yahweh, tratando de darle aliento tanto a Josué como a Zorobabel, primero le manda una visión a Zacarías hablando del sumo sacerdote Josué, que fue lo que vimos el martes. Ahora Dios le manda una visión a Zacarías hablando de Zorobabel, el gobernante de Judá, que de hecho también aparece en la genealogía del Mesías. Él está en el árbol genealógico de Yahshua, aparece Zorobabel, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la visión que Dios le manda a Zacarías para fortalecer a Zorobabel. Y vamos a sacar lecciones espirituales de esta visión, porque vamos a ver por lo menos dos lecciones importantes que se desprenden de esta visión. La obra era reedificar el templo de Jerusalén. Vamos a leerla
de corrido a la visión y después nos vamos a detener en algunos detalles. Son 14 versículos, así que vamos a leerlo, preste atención a las palabras, después vamos a detenernos en algunos puntos. Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 14, dice lo siguiente: volvió el ángel que hablaba conmigo. Sabemos que el ángel que hablaba con Zacarías era el ángel de Yahweh, y estuvimos estudiando el martes que era Yahshua mismo, es decir, el Hijo de Dios. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh, que recorren toda la tierra. Hablé y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, lo hemos leído así de corrido y va a parecer un poco confuso, pero yo quiero parafrasear, no quería dejar de leerlo texto por texto, pero la visión que recibe Zacarías es de un candelabro de oro, de 7 brazos, que es alimentado por 2 olivos, que está uno a la derecha y otro a la izquierda, que por un canal de oro vierten el aceite, vierten el combustible para mantener encendida esa lámpara. Y cuando Zacarías pregunta, entonces el ángel de Yahweh responde, ¿qué es lo que Yahweh y los ejércitos dice sobre esta visión? Es acerca de Zorobabel, que Yahweh le ha dado la facultad a Zorobabel de empezar y de terminar la obra. Y ahora vamos a ver algunos detallecitos acerca de estos 2 olivos, del candelabro, y también de las palabras de ánimo que Yahweh le da a Zorobabel para reedificar la casa. Vamos a ver en el versículo 10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Un texto que puede parecer confuso a simple vista. Sin embargo, otras versiones traducen este versículo como que aquellos que menospreciaron el día en que comenzó de manera pequeña, o de forma pequeña, cuando dice el día de las pequeñeces. ¿A qué se refiere? Que la obra que tenía que emprender Zorobabel era muy grande, sin embargo empezó de manera humilde. Empezaron pocas personas a reconstruir el templo de Jerusalén, y muchos se rieron, y muchos menospreciaron la obra que tenía que hacer Zorobabel, con toda su gente de reedificar el templo de Jerusalén, y pensaron que él no podría hacerlo. De hecho, los mismos constructores pueden llegar a pensar que la obra es tan difícil que no la pueden llegar a alcanzar. Y el comienzo de la obra es un comienzo pequeño, es un comienzo humilde, del cual uno no esperaría gran cosa. Vamos a leer una profecía del libro de Ageo, que habla acerca de la obra que tenían que hacer Zorobabel y Josué, de reconstruir el templo. ¿Y cuál iba a ser su resultado final? El resultado final, reconstruir el templo. Y la comparación que se hace del templo, que este sería el tercer templo de Jerusalén, con la comparación que se hace, este es el segundo templo de Jerusalén, y la comparación que se hace con el templo de Salomón. Vamos a leer Ageo,
No, dije bien, el tercer templo. El tercer templo es este. Ageo son unas pocas páginas para atrás, Ageo capítulo 2. Y fíjense lo que dice. Ageo capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora ¿a quién? A Zorobabel, a aquel que empezó la construcción del templo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Fíjense la pregunta. ¿Hay alguien entre todo el pueblo, quizá los más ancianos, que hayan visto la casa de Yahweh en su gloria primera? ¿A qué se refiere? ¿Hay alguno de ustedes que haya visto cómo era el templo de Salomón? El que Salomón construyó. ¿Saben que Salomón fue el rey más sabio que tuvo Israel? Y por consecuencia de su sabiduría le vino toda clase de riqueza. Si hubo un hombre que se vistió bien sobre la tierra, ese fue Salomón, a tal punto que Yahshua lo cita diciendo: ni aun Salomón se vistió como los lirios del campo. Ahora, Salomón construyó un templo que era tremendamente magnífico. ¿Hay alguien que haya visto la gloria de ese templo? ¿Y cómo ven ahora el templo que está construyendo Zorobabel? ¡Wow! ¡Qué diferencia! Nada que ver, diríamos. Nada que ver lo que era ese templo que Salomón construyó con esto que están haciendo ahora. Es prácticamente una burla. No tiene gloria, no tiene pompa, no tiene adorno. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos salido de las organizaciones religiosas hace tiempo ya, con mi esposa, y muchos otros hermanos han salido hace menos tiempo. Y a veces nos preguntamos nosotros y decimos: pero antes, en el templo, en las organizaciones, ¿acaso no había gloria, no había honra, no había pompa? Sí, por supuesto que la había. Y ahora la iglesia que Dios manda a construir, el templo que Dios manda a construir, que está edificado sobre Cristo, los apóstoles, los profetas, pero cuyos ladrillos somos cada uno de nosotros, puede parecer a la vista del hombre superficial, poca cosa al lado del lugar de donde salimos nosotros. Sin embargo, vamos a seguir leyendo la visión. ¿Hay alguno entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Escuchábamos hace un momento en la voz de Marcela Gándara una canción que dice: es una aventura. Cruzar el umbral de lo imposible es una aventura. Y yo puedo caminar sobre el agua si tú vas conmigo, decía la canción. Y Yahweh le dice: no se preocupen por la apariencia de este templo, trabajen y esfuércense porque yo estoy con ustedes. No son las apariencias exteriores lo que le importa a Yahweh, sino de que en el medio de la iglesia, en el medio de la congregación, en el medio de tu casa, de tu familia, esté Yahweh. Eso es lo que importa en realidad. Ahora vamos a seguir leyendo. Según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahweh de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y escuchen esto, hermano: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Saben ustedes, hermanos, que el tercer templo, el templo de Zorobabel, no tuvo una inauguración sobrenatural? No hubo una nube que estuviera cubriendo el templo, no hubo relámpagos, fuego, no hubo luces, no hubo ninguno de ese tipo de cosas. Y la fachada y la forma no eran nada a comparación del templo de Salomón. Sin embargo, ¿saben quién santificó ese templo?
fue Yahshua mismo, el Hijo de Dios, que caminó por las gradas de ese templo, enseñando y curando a cada uno de aquellos que iban a él buscando salvación. Yahshua mismo, el deseado de todas las naciones, el Hijo de Dios, santificó aquel templo que para los hombres no era nada a comparación de lo que había sido el templo de Salomón. Esa era la promesa que Dios había hecho. Entonces, hermanos, primera lección que podemos sacar de la visión. Buenas noches, muchachos, están entrando los hermanos Germán y Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Primera lección importante que sacamos de la visión de Zacarías: que Dios promete estar en el trabajo por más que los comienzos parezcan insignificantes, que parezca que la obra que no va a ser terminada, o parezca que la obra no es nada a comparación de otras cosas. Que era lo importante, que Yahweh estuviera en su medio. Y el texto que leímos al final, que el deseo de todas las naciones pudiera caminar y santificar ese templo. Ahora, cada uno de nosotros, dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. Así dice 1 Corintios capítulo 6, si no me equivoco. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Entonces, no importan ciertas cosas que el cristianismo en general le da importancia, como la fachada, como la pompa exterior, sino que el deseo de todas las naciones, que Cristo mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo, esté en nuestros corazones, que esté dentro de nosotros. Esta es la primera lección. Tenemos otra lección más que vamos a sacar, y cuál es la consecuencia, o por lo menos a qué se debe que Yahshua pueda morar en nosotros. Lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos acerca del candelabro y los dos olivos que aparecen en esta visión. Vamos a escuchar la segunda canción de la noche y enseguida volvemos con el tema de la visión de Zacarías. Bien, vimos la primera parte, o una de las lecciones que podemos sacar de la visión de Zacarías capítulo 4. Este es un mensaje evidentemente para Zorobabel, pero yo quiero destacar un texto bíblico, porque así como dijimos en la primera parte de este tema, que si está Yahweh con nosotros, todo nos es posible, aunque las circunstancias sean contrarias, la perspectiva pueda ser negativa. Sin embargo, aún así, si nosotros somos perseverantes y hacemos caso a la voz de Yahweh, que le dijo a Zorobabel y a Josué: esfuércense, por más que parezca que la gloria de este templo no es nada a comparación con lo que fue el primer templo, esfuércense. Ahora, esto viene a consecuencia de nuestra relación con Yahweh, de nuestra relación con el Creador. Y yo quiero leer un texto que está en Zacarías capítulo 1, que creo que resume el propósito de las visiones que recibió Zacarías para Zorobabel y para Josué. Y en Zacarías 1:13 dice: y Yahweh respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Nuestro Creador, a través de Yahshua, a través del Mesías, nos quiere decir a cada uno de nosotros palabras buenas, palabras de consolación, palabras que nos van a levantar el ánimo. Y quizá haya muchas personas que hoy nos escuchan en este programa y que realmente están tristes y que necesitan estas palabras. Ahora, ¿cuáles son esas palabras? ¿Dónde están esas palabras? Están en las Sagradas Escrituras. Si alguno de ustedes no tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras, bueno, ya le recomendamos que trate de conseguir uno. Si usted no puede conseguir, llámenos a nosotros. Nosotros le podemos hacer llegar un ejemplar de la Biblia para que usted pueda estudiar. Porque usted, ¿dónde va a encontrar las palabras para tener una comunión con el Padre de tal manera que puedan lograrse aún las cosas que parecen imposibles? La va a encontrar en la Biblia. Pero primero tenemos que recibir esas palabras de consuelo, y la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Por eso la visión del candelabro. ¿Qué representa el candelabro? Y esta sí es la segunda parte, por ahí, para decirlo, de las lecciones que sacamos de esta visión. ¿Qué representa el candelabro de 7 brazos? Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. Y vamos a ver ahí el candelabro que aparece, que era un mueble del santuario. Es decir, era un mueble que estaba destinado al servicio del santuario. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40, vamos a ver que es el mismo candelabro que ve Zacarías. Es un candelabro de 7 brazos. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. ¿Querés leer, Ángel? Vale. Sí.
Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas y sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrá 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así por los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás, escuchen esto, para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cada uno de los muebles que formaban parte del santuario, los panes, la mesa de los panes, el altar, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, todo ello tenía un simbolismo. Ahora vamos a ver cuál es el simbolismo de este candelabro, que estaba en el santuario y que evidentemente le fue mostrado en visión también a Zacarías. ¿Sí? Vamos a leer un texto bíblico, Salmos capítulo 119, 105. Salmos capítulo 119, 105 ya nos da una pista de lo que estamos hablando. El versículo anterior que leímos también nos daba una pista porque decía que Yahweh quería darle a Zorobabel y a Josué palabras de consuelo, palabras buenas. ¿Sí? Y vamos a leer Salmos 119, 105, a ver qué nos dice ahí el texto. Lámpara es para mis pies, es para tus pies, y luz para mi camino. Lámpara, vamos a de vuelta a ir una cosita que dice. Lámpara es para mis pies tu palabra. Ahí está. Y luz para mi camino. O sea, ¿cuál es la lámpara? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es el candelabro que alumbra? ¿Sí? Es la palabra. Es la palabra de Elohim. A través de la palabra de Yahweh Él nos va a alumbrar el camino. ¿Por qué dice que necesitamos una luz para alumbrar nuestro camino? Evidentemente, si alguien necesita una luz es porque está rodeado de oscuridad. Y nosotros vivimos en un mundo que está rodeado de oscuridad, de manera espiritual. O sea, lo que recibimos vía televisión, lo que recibimos por la radio, lo que recibimos por la literatura, lo que le enseñan a nuestros hijos muchas veces en la escuela, está bastante oscuro. Y nosotros necesitamos una lámpara, porque ahora vivimos en un mundo de oscuridad. Y la lámpara, el candelabro que nos alumbra a nosotros, es la palabra de Elohim. ¿Sí? Pero hay un detalle más que vale la pena recalcar. Dice que hay junto a este candelabro, en el versículo 3 de Zacarías 4, dice, junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora, no hay mucha explicación sobre estos 2 olivos. Sí, en el versículo 12 dice que Zacarías le pregunta al ángel y dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Como que la explicación no satisface mucho, ¿no? ¿Qué significan estos 2 olivos? Dice que son los 2 ungidos que están delante del Señor. ¿Y quiénes son los 2 ungidos que están delante del Señor? Uno es Yahshua, dice Jeremías, Germán. Pasa que decimos Jeremías de cariño. Vamos a leer el texto bíblico, vamos a ver qué respuesta podemos encontrar en la escritura. Dice que hay 2 ramas de olivo, 2 ungidos, y sabemos que el candelabro, por lo menos en este texto que leímos, es la palabra de Dios que alumbra en nuestro camino. Pero vamos a leer, para saber qué son los 2 olivos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 11,
Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Podemos leer el versículo 4, que es más preciso. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Interesante, en Apocalipsis 11 también aparecen los dos olivos y acá también se los llama los dos candeleros. Como que el sueño o la visión que recibió Zacarías del candelero y de los dos olivos están representando más o menos la misma cosa, porque acá se los llama los dos olivos y los dos candeleros. Dice, y estos son los dos testigos que están de pie delante del Dios de la tierra. Ahora, cuando leemos la descripción de estos dos testigos, nos van a dar pautas bíblicas acerca de quiénes son en realidad, o sea, o por lo menos qué personajes simbólicos son. Fíjense lo que dice el versículo 5 en adelante. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Escuchen esto. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Esto es como dijo una vez el hermano Ahmed en uno de sus sermones, como una adivinanza. En una adivinanza se nos dan pistas y nosotros tenemos que seguir las pistas para llegar al objetivo. La primera pista de estos dos olivos es que pueden cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Vamos a hacer la adivinanza acá, si se animan ustedes, ¿no? ¿Quién tenía poder para cerrar el cielo para que no lloviera en los días de su profecía? A ver si alguno se anima. Si se anima, no, no hay problema. Silencio en la radio. ¿No? Elías, ¿se acuerdan? Elías dice que oró para que no lloviera y hubo sequía durante 3 años y medio. Ahí está. Bueno, ya está ahí en la punta de la lengua. La segunda adivinanza. Tiene poder para hacer que las aguas se conviertan en sangre y para pedir que caigan todo tipo de plagas cuando Él quiera. ¿Cómo? Moisés, muy bien. Entonces tenemos acá dos personajes bíblicos, Moisés y Elías. Entonces estos dos olivos o estos dos testigos, al parecer, por lo menos de manera simbólica, no lo voy a poner de manera literal, son Moisés y Elías. ¿Sí? ¿Y qué tienen que ver para nosotros Moisés y Elías? Bueno, tienen mucho que ver. Vamos a ver que la Biblia está dividida en dos partes. Nosotros recién dijimos que la lámpara, el candelabro era la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre estuvo dividida en dos partes. Una parte que se la llamaba la ley y otra parte que se llamaba los profetas. La ley, o los 5 primeros libros de la Biblia, los escribió Moisés. Moisés, si nosotros decimos a un judío, le decimos Moisés, es lo mismo que dijéramos la Torá o que dijéramos la ley. Y si nosotros tuviéramos que mencionar un profeta que sea referente para Israel, el profeta más grande que tuvo Israel, Elías. La ley y los profetas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo hago esta comparación? Vamos a leer Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dos cosas importantes de este texto. Si a nosotros nos dicen que consultemos a adivinos, a los que susurran, a los encantadores, a los adivinos, ya sabemos cuál es la respuesta.
Pero fíjense que muchas veces nosotros nos vemos inclinados a consultar a otro que no sea Dios a través de su palabra, ¿sí? Y aquí quizá aparecen encantadores, adivinos, cosas que eran comunes o quizá que eran las únicas que había en esa época. Sin embargo, hoy en día hay encantadores, adivinos, hechiceros y todo ese tipo de cosas de manera moderna también. Aparte de aquellos que son encantadores, adivinos, hay un montón de otras cosas que ocupan ese lugar, a los cuales nosotros le consultamos antes que a Dios. Entonces dice, ¿acaso vamos a consultar a los muertos antes que al Dios viviente? No, dice a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto es porque no les ha amanecido. Una referencia bíblica que quizá algún no le termine de cerrar. La Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y Apocalipsis 12, 17 pueden consultarlo así. Entonces acá dice a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a la ley que está escrita por Moisés, y si no dice conforme al testimonio de los profetas, a los profetas, como se les llama, entonces no dice la verdad, no le ha amanecido. Vamos a leer otros textos bíblicos que nos van a ayudar a entender esta idea. Juan capítulo 1, versículo 45. Juan capítulo 1, verso 45. ¿Eh? ¿Quieres compartir, Felipe? Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, el de Nazaret. Exactamente. Y toda la ley y todos los profetas habían hablado y habían anunciado acerca de la venida del Mesías. Y cuando ellos le hallaron, le dijeron, hallamos a alguien que se hace llamar el Mesías y que, bueno, nosotros lo aceptamos porque nos cayó bien. Y como se dice ser profeta y justo dice lo que nosotros queremos, lo aceptamos. No. Hallamos a aquel del cual hablaba la ley y los profetas, o sea, lo corroboraron con la Biblia. Fíjense, ¿para decir algo? Entonces fíjense, hermanos, que la ley y los profetas son la regla por la cual se probaba aún a aquellos que se decían ser el Mesías, y así lo probaron los discípulos y lo aceptaron justamente porque cumplía lo que decía la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 24, verso 14. Hechos 24, verso 14. Hechos capítulo 24, versículo 14, dice así: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Cuando a Pablo se lo acusó de que él violaba la Torá o violaba la ley, o que él había negado lo que Moisés había escrito para aceptar al Mesías, porque justamente los acusadores que perseguían a la iglesia primitiva, que persiguieron a Cristo y a sus discípulos, ellos decían, miren que estos discípulos de Jesús niegan a Moisés, miren que ellos niegan a los profetas, y así de esa manera difamaban a los discípulos de Cristo para poder juzgarles y poder acusarles y matarles al final. Entonces Pablo dice bien claro, yo siempre guardé y sigo creyendo y sigo guardando las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Vamos a un texto más. Se encuentra en Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos capítulo 28, versículo 23, dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yahshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Interesante, hoy en día en las iglesias evangélicas, en la gran mayoría de ellas, se ha descartado todo aquello que provenga del Antiguo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, o sea, predicaba a Cristo y a este crucificado, como él dice, con la ley y con los profetas. Porque Yahshua le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras pensando que
en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yahshua está graficado y predicado en las escrituras del Antiguo Testamento, tanto en los 5 primeros libros de la Biblia, que son llamados la ley, como también en los profetas. Entonces, hermano, la invitación que quiero hacerle en esta noche, a través de esta visión, que bueno, en su intimidad usted, en su culto personal, puede estudiarla más detenidamente, de Zacarías, es que Yahweh promete estar con nosotros. Yahweh promete que aquellas cosas que aún parecen en perspectiva, que no las vamos a poder alcanzar, o que parecen negativas, nosotros podemos ser victoriosos. Él nos da la promesa. Pero ¿cuál es la condición? Que Él esté en nuestro medio, que Él esté con nosotros. ¿Cómo puede Él estar con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros decir que le amamos, que le conocemos, o que le servimos, o que le obedecemos, si ni siquiera conocemos cuál es su voluntad, si ni siquiera conocemos cuál es su palabra, y qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Dónde está escrito lo que Él quiere para nosotros? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El candelabro que alumbra y que debe alumbrar en nuestros corazones y en nuestra vida es la palabra de Dios, y es la única que nos va a mantener firmes, es la roca sobre la cual tenemos que apoyar nuestra casa, que es nuestra vida. Si es que estamos construyendo, debemos tener ese fundamento. Así que bueno, estamos ya llegando al final del programa. No sé si los muchachos quieren mandar algún saludo. Yo primero doy los números de teléfono, mientras lo van pensando. Pueden comunicarse a los dos números, a las dos vías de comunicación, que son el número fijo 011-4220-4284, 011-4220-4284, y el número celular es el 1555-66-2196, 1555-66-2196. Pueden visitar también nuestro sitio en internet www.infonom.com. Tuvimos un problema ahí bastante grande con los videos, así que estamos subiendo un montón de videos de vuelta porque nos han cerrado ahí una página, así que ya vamos a estar poniendo de vuelta los videos, y lo que filmamos hoy y lo que filmamos el martes también va a estar ya en las próximas horas subido a internet, así que acompáñenos, déjenos su comentario, que para nosotros es una bendición. Germi, ¿tenés algo para compartir? Yo quería mandar un saludo muy grande a un hermano, no sé si es una hermana porque siempre me manda mensajes pidiéndome oración por Brian, por Adrián y muchos más. Esta hermana que yo te había comentado, sí. Siempre me manda mensajes, ella ahora a las 12 de la noche, así que un abrazo muy grande y vamos a estar acompañando en oración. Exactamente, si tienen por ahí un teléfono fijo que nos puedan mandar, así lo podemos llamar y charlar un rato más.